Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa piloto de Poco Influyente, un podcast que será muchas veces en solitario y otras veces acompañado para conversar de distintas cosas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Insulza, yo soy periodista, vivo en Puerto Montt hace casi 10 años, con algunas pausas entre medio, pero siempre preocupado de hacer contenido digital al margen del trabajo. Y este capítulo, si lo están viendo en Spotify o en todos lados donde está, se llama Aquí vamos de nuevo. Porque otras veces he realizado podcasts. Si nos ponemos exquisitos han sido como 4, pero voy a hablar específicamente del más conocido, que fue Procesador, el que estaba en la web de Procesador, www.procesador.cl, que es una página que ya no está, pero vamos a ir viendo algunos detalles de qué es lo que pasó con eso y también algunas lecciones. Esto es como esos youtubers que hacen como aprende de mis errores. Acá también voy a conversar y entregar algún conocimiento acerca de qué funcionó y qué no funcionó y cómo fue el proceso, que a la larga fueron 5 años bien entretenidos, donde se aprendió harto de lo positivo y lo negativo, como todo. Contar un poco el proceso detrás del podcast, la página específicamente, de todo el contenido que se creó y que del cual queda algunas cosas que se subió al Internet Archive que está por ahí. Pero acompáñenme, por lo menos este programa piloto es un poco cerrar ese proceso y empezar otro nuevo también. ¿Qué es lo que pasó con Procesador.cl o qué lo que era Procesador.cl? Procesador en cierta manera era un podcast que yo creé durante el año 2017 como una forma de generar contenido por un lado, pero también generar un catálogo que me permitiera mostrarme para buscar trabajo en el caso que el trabajo que estuviera haciendo normalmente no me funcionara o tenía que buscar otra cosa. Algo muy similar a lo que me está pasando ahora, pero ya vamos a ir en algún otro momento a ver eso. Y la producción de contenido lo que buscaba era varias cosas. Uno, generar contenido digital original desde la zona. Y también mostrar a veces algunas cosas que me interesaban a mí o que sentía que no estaban teniendo el nivel de cobertura que estaba pasando. Si lo empezamos a revisar con lo que pasa actualmente en Internet, estamos hablando del 2017, TikTok creo que ni siquiera existía Musical.ly. Entrar por lo menos a Spotify era todo un proceso donde uno tenía que entregar un programa. No es como ahora que uno en 2 clics ya está funcionando, sino que era un mundo muy distinto. Instagram no era lo que era ahora, no existían los Reels, los Shorts y muchas otras cosas más. Entonces había por lo menos harto espacio para hacerlo. El podcast se alojaba en Podbean, era un espacio pagado y que permitía en este caso estar en Spotify y estar en todas las plataformas, algo que hoy día es gratis, pero en ese momento había que pagar. Y luego se pensó hacer una web porque lo que estaba pasando en el 2017, como decía, que es muy distinto, lo más impactante, por lo menos en el gran público, era Facebook. De hecho, los grupos de Facebook eran súper potentes y ahora ese público se ha dispersado a otros lados, especialmente los sitios de en vivo en Facebook eran los espacios que más veía la gente. Y en ese caso, lo que quería hacer era algo de mejor calidad como lo que, no necesariamente lo que estaba pasando en Santiago, sino que lo que yo consumía internacionalmente, pero había que escalar también algunas otras situaciones. Entonces se crea el podcast en Spotify, primero conversando con gente local que tenía algo interesante que decir, viendo algunos procesos también que eran buenos en el tema de la cultura, en el tema de gente que estaba haciendo actividades y que eso en cierta manera no creo que se haya perdido 100%, pero sí por lo menos acá en Puerto Montt la gente es un poco más cauta de las cosas que está haciendo o quizás las promociona con sus espacios. A lo mejor está todo tan atomizado que, claro, para el público de TikTok está súper pendiente de un punto en específico, el público de YouTube, el público de Facebook, de Twitter y así. Algunas de las cosas importantes, por lo menos de lo que uno podía ver en la web, tuvo un impacto importante. Se empezaban a ver algunas cifras, por lo menos entre el 2017 y 2018, en cuanto al consumo del público, que decía, oye, entretenido que haya un podcast en Puerto Montt. Yo no he revisado específicamente qué es lo que pasa en específico con los podcasts en la zona. Me da la impresión de que hay gente que está creando contenido, pero en las plataformas más exitosas, en Instagram, en TikTok, yo sé que hay un público súper importante en Puerto Montt y Puerto Varas, específicamente en la cuenca del lago en Puerto Varas, de mucha gente que a lo mejor se vino de Santiago, que es mucho más joven y que está mucho más pendiente. Yo estoy más cerca de los 40, entonces los referentes que tengo en internet son muy distintos, pero uno finalmente se va adaptando. La idea siempre era crear contenido de calidad, porque en algún momento lo que más se veía acá en Puerto Montt eran estos en vivo, que iban específicamente a cubrir accidentes de tránsito, a incendios,
cosas del día a día, que en cierta manera tienen su lugar. Son necesarios, la gente los ve, por algo son exitosos, pero incluso esos mismos live cambiaron. Y hoy en día están centrados, por ejemplo, en meter una parte comercial, de ir a otro lugar, no están tan pendientes de eso. Y tampoco los miro hacia abajo, porque en cierta manera la gente igual los quiere ver. Y uno también en temas de prensa también hizo ese tipo de tareas también, de ir a cubrir la noticia del momento, digamos, dentro de eso. Y lo que se pudo generar son nexos con gente que estaba haciendo cosas dentro del mundo cultural, dentro del mundo de las exposiciones, que estaba muy votada. Gente que estaba haciendo cosas súper distintas. En algún momento acá en Puerto Montt hubo una federación de lucha libre y también fuimos a verla. Y también habían otro tipo de espectáculos que se estaban haciendo y que también tenían que tener su espacio. Pero eso también se fue atomizándose o se fueron desconectando por lo menos de lo general que se estaba haciendo. Ahí también hay un tema de recursos. Sostener una web como posesador.cl significaba inscribir la marca, significaba tener el hosting, significaba también tener el dominio, y algunas de esas cosas se fueron haciendo y eso obviamente tenía un costo que después de 5 años ya no era soportable y por eso se tuvo que seguir. Y muchas de las cosas, por lo menos las que tuvieron más llegada, se subieron al Internet Archive y otras las tengo guardadas acá, no son los media todavía, pero las tengo guardadas específicamente en el caso de que se necesiten. Hay algunas otras que ya derechamente desaparecieron. De hecho, la otra vez me llegó un correo electrónico de una ilustradora acerca de eso y yo lo que hice fue guardar todo lo que tenía arriba de 100 visitas. Y también en algún momento esas eran cifras muy bajas como para seguir con un proyecto, y uno empieza a sacar lecciones acerca de cuándo uno tiene que cortar, que fue lo que pasó a inicios de este año. Y todo tiene costos en cuanto a generar esto. Hoy en día hay una barrera, por lo menos, de que uno puede generar contenido sin tener una barrera de entrada tan grande. Antes había que pagar por el hosting del podcast, por el hosting de la página, por alguna publicidad que uno colocaba al principio para generar esa masa crítica, pero hoy en día es brutal que uno, a veces con TikTok o a veces con Instagram, con contenido constante, o sabiendo optimizar en este caso los buscadores, puede llegar a un público específico dentro de eso, pero significa mucha pega detrás de eso. En eso, el tema del dinero también tiene que ver con el tema de la publicidad, y eso lo conversaba en su momento con gente que estaba haciendo algunos proyectos digitales, algunos todavía existen, otros han ido cambiando, donde conseguir recursos es bien complejo. Incluso, por ejemplo, gente que está trabajando en programas de radio tiene que comprar esos espacios dentro de la radio y después buscar auspiciadores que cada día son menos, y es poco el dinero que tú puedes sacar, porque si ya un medio tradicional, que en una radio FM o en un medio impreso o en una página web que ya consolidada está sacando menos de la mitad de la plata que se podía en algún momento, hoy en día un medio nativo digital es mucho más complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente se empiezan a levantar proyectos y uno los ve que empiezan a crecer un montón y uno dice, ¿qué está pasando acá? Y empiezas a averiguar y claro, tienen a lo mejor un concejal detrás, o un alcalde detrás, o un diputado, o un senador, que igual en cierta manera es válido, pero te demuestra que en realidad la opción de generar un medio digital sin una espalda específica, o sin en este caso decir, bueno, yo te coloco la plata inicial para que tú hagas este proyecto, pero obviamente me tienes que ayudar, está súper compleja. Incluso también muchas personas que levantaron proyectos durante, lo vamos a hablar más adelante, la pandemia o incluso el movimiento social, ya no lo están haciendo porque obviamente eran espacios por un fin. Cuando empiezan procesos eleccionarios, es una brutalidad la cantidad de medios y espacios que se empiezan a generar, que una vez que ya la persona sale o no sale, desaparecen. Entonces, nunca se crearon para comunicar, sino que se crearon para un fin, que igual en cierta manera existe. Ahí, dentro de algunas de las lecciones que se pudo sacar, era trabajar, por ejemplo, con espacios como Sembra Media, que Sembra Media es un directorio de medios emprendedores. Yo pude realizar el curso a través de una beca que ellos tuvieron para distintos países de Latinoamérica, y fue una súper buena experiencia porque en lo técnico uno aprendió un montón acerca de cómo generar algunas lecturas de qué es lo que pasa con los medios de comunicación, cómo buscar recursos hasta cierto punto, y también poder trabajar en nexo, cómo generar en este caso un proyecto que uno pueda decirle a las personas, mira, mi proyecto digital de comunicación se trata acerca de esto, y esto es lo que yo puedo empezar a cobrar. Lo complicado y es que muchas de esas cosas no son aplicables a Chile, o no son aplicables al 100% de Chile.
porque por ejemplo lo conversaba con algunas personas que tenían medios de comunicación en Argentina, en Perú, en El Salvador específicamente, que viven situaciones políticas terribles, pero eso hace que la gente valore mucho los medios de comunicación independientes porque saben que son los únicos que están, en este caso, arriesgándose para contar los hechos o mostrar algunas otras miradas. Y hay fondos específicos que se colocan, pero no se colocan en Chile. De hecho, recuerdo una charla que tuvimos dentro del Google News Initiative, que es este gran fondo de plata que coloca Google para generar nuevos medios, y finalmente para que tú también ocupes Google Ads y todo lo demás. Pero había mucha plata para medios, en este caso, de mujeres y disidencia, y también para pueblos originarios o también países que están en crisis política. Que de cierta manera, si tú te pones a pensar, es súper importante, pero también muchos de ellos no estaba considerado Chile, porque esto, incluso después del movimiento social, incluso en medio de la pandemia, Chile no era considerado como un país que tenía problemas democráticos o problemas a ese nivel como sí lo tenían otros países. Y también, con otra cosa que era bien importante, es que en Argentina, en Perú, en Colombia, que muchas veces uno como chileno los mira hacia abajo, y malamente, porque tienen muchas cosas avanzadas, la gente sabía de que la prensa se pagaba. Algo que acá en Chile cuesta mucho, porque incluso creo que la Tercera está cobrando 5.000 pesos por el acceso a internet. Los diarios regionales específicamente también están cobrando una cifra muy baja para poder acceder al contenido, y aún así la gente no quiere pagar por prensa, menos por otro espacio de entretención o de repente algunas cosas más mixtas. Incluso, por ejemplo, podcasts famosos de Chile, si no tuvieran, por ejemplo, algún contrato, por ejemplo, con Spotify o con algún estudio que tenga algún tipo de publicidad, serían súper complicados levantarlos y dependen mucho del Patreon. Entonces, de repente, es fuerte pensar que, por ejemplo, algunos podcasts consolidados, por ejemplo, todo lo que pasa con el sentido del humor, dependen mucho del Patreon y dependen mucho del volumen de gente que les coloca plata, pero ellos también tienen publicidad detrás. Entonces, salir a buscar esa publicidad para un espacio que está súper consolidado es complicado. Generar algo en regiones también es el doble complicado, porque también, y me pasaba, dentro del poco recursos que se pudo generar en ese momento, junto con algunas otras platas que llegaron, era que tú tienes que empezar a explicar todo el proceso. Tienes que empezar a explicar qué es un podcast, tienes que explicar qué es lo que eran los contenidos que se hacían, tienes que empezar a explicar muchas situaciones. Y hoy en día, cuando tú ya tienes todo eso solucionado y la gente dice, un podcast es esto, o un programa es esto, o un contenido, o una web es esto, ahora la pregunta es, pero ¿por qué no hacemos TikTok? ¿O por qué no hacemos algo en Instagram? Y todavía existe esa idea de que los contenidos se hacen apretando 2-3 botones frente a eso. Pero falta por lo menos un trabajo, y acá no sé qué pasa en Puerto Montt, o si hay que tener un nivel de contactos demasiado grande o estar casi listo, si ya a los medios ya consolidados o grandes les cuesta de repente encontrar dinero, a los más chicos o a la gente que está empezando, que tiene una idea distinta, le cuesta mucho más. Y yo creo que eso también es un tema de por qué muchas de las cosas, específicamente acá en Puerto Montt, si tú lo comparas por ejemplo con Osorno, con Valdivia, que tienen un ecosistema a lo mejor de medios digitales y que están haciendo cosas y que a veces no son tan grandes como la ciudad, le está yendo bien, pero acá específicamente se puede, pero cuesta mucho más. Y eso también es un tema que hay que tener en cuenta. Y también de muchas personas, y yo lo vi también en la página del podcast, que a veces tú generabas precios súper, súper bajos y aún así la gente no quería, o bien trataba de meterse por el lado y tratar de meter algún contenido que era pagado de una forma no pagada. Y eso pasó muchas veces. Y también uno dice, bueno, a lo mejor el recurso no es lo que puedo hacer, entonces tengo que empezar a buscar contenido. Y en ese contenido uno empieza a buscar no solamente los temas que a uno le interesa, sino también qué es el trending. Y a veces uno cae también en esa trampa al generar contenido, y yo creo que le pasa a muchas personas que crean videos en YouTube o que siguen ciertas tendencias. Se empieza a buscar lo que la gente quiere ver, y a lo mejor no tanto lo que a ti te interesa, y de repente pasa muchas veces que uno como profesional igual puede hablar con toda la gente, pero también cuesta mucho a veces generar un buen contenido que sea de profundidad. Lo coloco súper en específico porque justo cuando empezó la pandemia y empezó el teletrabajo a gran nivel, recuerdo que quise hablar en este caso con alguna persona que veía el tema de teletrabajo, de empresas que se dedicaban específicamente a eso, incluso antes de la pandemia.
Y recuerdo que ese quizás debe haber sido uno de los peores programas que hice. No solamente porque la persona con que yo hablé, que muy de buena onda hizo el programa, pero no me colocó ningún interés y yo tampoco estaba tan interesado porque se notaba que había esa fricción específicamente. Entonces, uno tiene que buscar ese punto dulce de encontrar gente que tenga un tema que a ti te interese, pero también uno puede generar ese nexo. Esto es casi como una conversación de Tinder o de apps, donde uno tiene que hacer ese match perfecto, porque si no, la gente se da cuenta que la conversación es solamente para cumplir el tema que está de moda, como fue en su momento todo lo que pasó con el movimiento social, como pasó específicamente con temas de teletrabajo o con temas específicamente más sociales que eran en su momento, que algunas conversaciones salieron muy buenas y se notaba y daba para hablar 1, 2, 3 horas, y otras veces costaba mucho a veces que ese tema que era muy candente, la gente también se relajara y llegara también a eso, porque también lo que pasa, especialmente en regiones, es que uno está muy acostumbrado de repente a ver en Santiago o ver fuera de Chile a espacios de comunicación que son súper relajados y que son conversaciones, pero acá todavía cuesta sacarse la estructura de la entrevista. Y eso es bueno y malo porque en cierta forma la gente tiene un cierto entrenamiento medial para poder pararte frente a un medio de comunicación como una radio de noticias y empezar a tener una conversación y entregar todo el contenido como tú lo estás buscando, pero también para nuevos formatos cuesta mucho que la persona se suelte y empiece en este caso a conversar del tema de una manera nativa digital. O sea, una persona, es muy distinto a lo que yo escucho en la radio informativa, que de repente a lo mejor estoy haciendo otras cosas o voy camino a un lugar, a derechamente una conversación más íntima como es el podcast. Entonces, el podcast finalmente terminan siendo grupos de amigos digitales que te acompañan en el día a día, o bien son conversaciones que cuesta en este caso armarlas, pero cuando resultan súper buenas en este caso. Ahora, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que durante el proceso de procesador.cl yo siempre busqué la calidad de la producción, y a veces la calidad de la producción no tiene que ver con el éxito real, porque ya lo dijimos en su momento, muchas personas en este caso con un celular y un plan de datos salían en este caso a hacer contenidos de muy mala calidad y tenían muchas visitas porque finalmente tenían el contenido que querían las personas, y a veces uno se enfoca mucho en hacer algo de muy buena calidad, incluso a nivel de calidad de lo que está pasando fuera de Chile, y a veces eso no siempre resuena con la gente, porque a veces que tú estás hablando a lo mejor con un micrófono cardioide o de calidad de podcast y todo eso, da lo mismo si el contenido que tú estás haciendo o el entrevistado que tú logras tener no es interesante o no tiene una cierta proyección, o bien tú no tienes un nombre, porque si entre el mismo contenido, entre una persona más conocida o que tiene un cierto nexo contigo y con lo que tú quieres ver, a lo mejor te puede molestar hasta la forma que habla una persona y no vas a ver ese contenido. Pero otra persona a lo mejor que hace algo de menor calidad, pero que resuena contigo, obviamente va a tener mucho más éxito, y en eso hay que pensar y hay que soltar, y eso es quizá una de las lecciones, soltar a veces el tema de la calidad, lo que no significa que uno tenga que hacer algo charcha, pero sí por lo menos a no perderse por lo menos en el tema de la calidad en este caso. Y el tema también de cómo funcionan estos proyectos digitales reales, donde hay mucha espalda. Yo puedo dar fe que también hay muchos proyectos que han sido muy exitosos y que han sido a pulso. Hay gente que ha estado 5, 8, 10 años a lo mejor detrás de un proyecto y en este caso funcionaba muy bien, pero han también hecho la pega de tener gente que busque los avisos. De hecho, eso era parte importante de lo que pasaba con Sembramedia, y esa es una de las críticas que uno puede tener frente a Sembramedia, es que estaba muy pensado para equipos y para proyectos que ya estaban armados, donde ya tenían 5 o 6 personas trabajando, un encargado o encargada de buscar los recursos, otro de contenido, otro de redacción, y así para equipos más armados que están en este caso ya con algunos pasos avanzados. Y a lo mejor con una o dos personas que están recién empezando les va a costar mucho más, entonces no les sirve tanto. O sea, sirve en la parte técnica, pero no por lo menos para generar un proyecto. O sea, uno ya tiene que empezar a tener otro tipo de soporte específicamente esto. Vamos ya en el 2018, estoy tratando de hacer esto de la manera más cronológica posible, y nos pasamos al 2019, porque es el año del movimiento social en Chile, y eso también tuvo efecto específicamente para todos los medios de comunicación chicos y grandes,
pero específicamente para los más pequeños porque acá muchos tuvieron que tomar alguna decisión. Muchos tuvieron que tomar una decisión de decir, mira, vamos a hacer un medio netamente político y vamos a hablar de lo que está pasando en la calle, o directamente vamos a seguir siendo un medio, entre comillas, lo más neutro posible. Y eso también tiene sus efectos, porque incluso si tú solamente te dedicabas a informar, por ejemplo, lo que estaba pasando fuera en términos de abastecimiento, cortes de calle, movilizaciones, o no sé, incluso hasta colocar a veces un par de fotos de lo que estaba pasando fuera, ya con eso cortabas la mitad del público. Y eso te habla acerca de lo politizado que está Chile ayer, hoy y mañana. Y eso va a pasar siempre. Entonces, cuando se genera un proyecto de este tipo, uno igual tiene que tomar esas decisiones. Y cuando hablo de lo político, no estoy hablando solamente de lo que decía hace algunos minutos atrás de esta aparición súper fuerte de espacios políticos, donde hay mucha gente que es súper macuca y que constantemente está maquinando y como que su vida es la política, y que cuando empiezan los periodos eleccionarios o periodos donde se define algo importante, empiezan a aparecer sospechosamente como panelistas en las radios, buscando alguna columnita por acá, tratando de meterse con eso o levantar de repente espacios digitales. Yo te diría que el 90% de estos espacios de conversación políticos que se generaron durante el 2019, incluso localmente, ninguno existe hoy. Ni en medios de comunicación tradicionales ni digitales, porque cumplieron su espacio. Levantaron a gente, lograron a lo mejor tener algún tipo de difiguración y ya desaparecieron. Su espacio nunca fue comunicar. Pero también la gente que quería comunicar tuvo que tomar a veces esas decisiones de qué es lo que pasaba con el contenido. Si se iba directamente a político, cualquiera sea la posición, o directamente se aislaba y se colocaba de espalda al proceso, que fue un proceso súper potente. Y en alguna manera eso también generó un límite en cuanto a lo que ellos podían generar en cuanto a recursos, porque también era muy complicado sacar recursos cuando un gran porcentaje de empresas también o desaparecieron o se consolidaron, y ya el remate fue lo que pasó con la pandemia, porque por un lado la pandemia, ya entrando al 2020, fue súper interesante en cuanto al contenido, porque forzó a muchas personas y creadores de contenido a aprender a autoproducirse, en el sentido que si a lo mejor en los primeros años de lo que pasaba con Procesador, que yo lo hacía, iba con una grabadora a un café y uno podía conversar con gente y había otra lógica, hoy en día tenés que aprender a ocupar bien Zoom o StreamYard y generar un tipo de contenido, pero a la larga casi todos los contenidos empezaban a aparecer. Entonces, si tú no hacías esa inversión en específico de tener un buen diseño, tener las cortinas y todo, cualquier hijo de vecino con una buena conexión a internet y con una buena webcam, incluso hasta con un croma, podía hacer contenido en la casa. Pero también hay un tema de lectura de qué es lo que pasa después de la pandemia, cuando ya la gente pudo soportar a lo mejor el chaparrón, pudo hacer un programa meramente de calidad a distancia, con todo lo que eso significa. El lag que hay entre entrevistados, que de repente la gente solamente se puede conectar de una manera o no tiene buena conexión y todo eso, se generaban capítulos. Pero ¿qué es lo que pasa después cuando la gente que tenía esas espaldas pudo volver, por ejemplo, a un estudio? Y entre ver a una persona en una conversación en Zoom o en StreamYard a verla en un estudio vestido con todo lo que eso significa, obviamente el contenido del estudio va a ser mucho más interesante. Y en pandemia se generó contenido bueno. De hecho, el espacio de Procesador, que ya empezó a mutar ya una conversación un poco más larga, con el programa que hacíamos con Andrés Valenzuela, que le mando un saludo y un abrazo también, gran amigo, y que logramos generar un programa invitando personas, o a veces solamente conversando nosotros, tuvo su espacio, pero efectivamente esa lectura y la diferencia de visitas en cuanto al nivel de trabajo que uno le colocaba fue súper fuerte. De repente tú pasabas de tener episodios con 1600 visitas a tener capítulos con 12. Entonces no era sostenible en cuanto a tiempo de producción, porque también uno tiene cosas que hacer, o sea, o descansar después del trabajo o preocuparse de otro tipo de cosas. También Andrés obviamente tiene su vida, y a veces él le dedicaba tiempo también a preparar el programa. Aquí yo le mandé la pauta, a estar ahí, a ser parte de las conversaciones también, y eso también tiene un desgaste. Entonces finalmente hay una visión acerca de si vale la pena seguir o no, y yo creo que el formato, en cierta manera, después de los 5 años ya hizo su movimiento natural, porque obviamente no era sostenible económicamente, porque estaba justo en una etapa donde ese tipo de contenido a lo mejor ya no tenía su lugar, o no era por lo menos lo que la gente estaba viendo, porque
justo en ese espacio de la pandemia es cuando empieza a crecer este contenido más corto. Entonces a lo mejor entre un podcast de 1 hora, con todo lo que significa producirlo, buscar a la gente, convencerla de que está en el podcast y de que efectivamente vale la pena conversar, a verdaderas máquinas de hacer contenido que tiene gente que está subiendo 10 TikTok al día o 10 Reels al día, o que ese mismo contenido del podcast lo transforma en 5, 6, 7 cosas y al final de un búfalo sacas mucho. Obviamente no hay cómo competir frente a eso. Y también te obliga a, si tú quieres hacer contenido, explorar ese contenido más nuevo. Y finalmente, lo que empecé a hacer ahora, reactivando en este caso algunas de las cuentas, por lo menos que tenían más seguidores, y empezar a generar yo contenido para efectivamente ajustarlo a mis tiempos y ajustarlo también a un catálogo que quiero hacer para buscar también otras opciones laborales más allá del contenido digital, te obliga a buscar también otro contenido. Entonces, la diferencia de visitas y cuanto a interacción que tiene el contenido corto no es menor, pero no es lo final que uno tiene que hacer. Porque una cosa es lo que uno puede colocar como contenido corto, que siempre se dice que el video de YouTube específicamente te sirve para generar contenido, catálogo para siempre, y el short, que básicamente, o el reel, que lo ve mucho más de la gente que te sigue, es para generar algún tipo de publicidad de lo que tú estás haciendo. Entonces tienes que mezclar las dos cosas. Ya una persona que es súper famosa y que constantemente hace contenido, por ejemplo, de comedia, observación, reacciones o todo eso, tiene también su espacio para poder estar ahí y para poder generar contenido constante. Lo mismo los streamers, la gente que tiene podcasts mucho más grandes con equipo de producción, con libretista, con productor, con todo lo que eso significa, y que efectivamente puede generar esa máquina de contenido. A lo mejor un tipo en su casa o un par de amigos que están a lo mejor generando algo no tienen a veces esa espalda ni económica ni de tiempo para hacerlo, pero hoy en día hay opciones de empezar a elegir qué contenido es el que uno le gustaría hacer. Y en eso, por lo menos las lecciones que guían es que uno finalmente no puede abarcar todo y tiene que buscar lo que a uno le gusta, y especialmente si es que no hay recursos de por medio todavía. A lo mejor puede haber hacia adelante, quién sabe. Pero en eso, por ejemplo, él recorriendo la ciudad, que 4 o 5 episodios, está bien interesante porque es algo que siempre me gustó a mí. A mí siempre me gustó el contenido de viajes, y creo que en cierta manera eso ya está cubierto en el formato actual de televisión. De hecho, el otro día estaba sacando la cuenta que deben haber cerca de 27 programas de televisión de gente yendo al campo o de turismo. Pero en YouTube hay un formato que no se estaba haciendo, por lo menos localmente, lo que yo había visto. O sea, he visto muchos vlogs así que son todos como muy MrBeast, de gente así como, estamos aquí en la caverna de no sé qué dónde, o estamos acá en la mina más grande del mundo. Entonces, hacer un contenido más piola, de yo voy a un lugar y doy mi mirada acerca de lo que yo considero que es interesante, yo no lo había visto localmente. Salvo cuando de repente algunos de esos youtubers que son más de viaje vienen a la zona y hacen sus miradas también. Pero salir a caminar a un lugar, o de repente juntarse con amigos y decir, oye, ¿qué cosas son interesantes acá? Y hacer un video que sea de 4 o 5 minutos, está bien y es interesante, y ojalá la gente lo vea, ojalá la gente lo comente, y han salido cosas bien interesantes. Por lo menos da un espacio también para que uno vaya puliéndose frente a estilos de edición y estilos de comunicación que son nuevos, que uno siempre tiene que estar constantemente viendo qué es lo que sigue el proceso. Entonces, resumiendo, son varias lecciones las que uno queda. Yo no encuentro que, por ejemplo, el tiempo de Procesor.cl haya sido perdido. Yo encuentro que sirvió para ver cómo funcionan muchos medios digitales, sirvió para medir el trabajo que se está haciendo, sirvió para ser realista en cuanto a cuál es el contenido que uno puede hacer, y ser realista también en cuanto al contenido que la gente está viendo. Y en eso también uno tiene que estar en esa... Así como existe esa discusión entre el arte y el comercio, también existe la discusión en los creadores de contenido entre lo que a mí me gusta y lo que le gusta a la gente. Y uno no puede perderse en uno o en lo otro, porque si no está constantemente persiguiendo trends y no generando algo que te gusta, o directamente lo que estás haciendo es un contenido que sea súper indulgente y solamente para ti. Y tiene que haber un justo medio frente a eso. Eso es Poco Influyente, se llama así porque este ha sido un año súper complicado, y dentro de muchas cosas terribles, escuché que me lo dijeron. Escuché que me lo dijeron, y voy a ocupar ese insulto como algo positivo, como un branding, de que soy una persona poco influyente. Puede ser, son decisiones que uno toma,
Y en eso, el hablar de contenido, así como en otro capítulo hablaremos de otras cosas, la idea es hacer como casi como un blog en formato audio. Conversar un rato, hablar de ciertas cosas personales. Algunas veces las haré solo, otras veces las haré con personas, pero yo creo que el tema de la entrevista a alguien, a menos de que sea una persona o una causa que importe demasiado y que sea también una persona que esté dispuesta a soltar un poco la careta de la entrevista más pauteada, yo creo que ahí sí se puede abrir una ventana. Porque muchas veces, como decían en el podcast, pasó eso, que había entrevistas muy buenas donde la gente sí estaba súper dispuesta, y otras veces que la gente entra muy en frío, y en cierta forma uno tiene que tratar de buscar el contenido que le guste. Y a mí lo que me gustan siempre son esas entrevistas mucho más cercanas, donde la gente se suelta un poco y puede conversar también de temas como si fueran amigos de toda la vida. ¿Dónde pueden encontrar las cosas que estoy haciendo? Van a estar en la descripción. Desde ya pueden buscar en YouTube a través de Jorge Insulza, el canal de YouTube. Es un canal que está específicamente dedicado por ahora, al programa de Recorriendo la Ciudad, y también a este podcast que se llama Poco Influyente, con Jorge Insulza, y también a todo el otro contenido que se vaya generando específicamente. Yo creo que llega un momento cuando uno ya está más cerca de los 40 años que uno, por lo menos en lo online, en esa pequeña pausa que uno tiene, quiere pasarlo bien, generar contenido entretenido y que a la gente le guste y resuena con ello. Y ya en el mundo laboral tendrá que buscar otras cosas, y eso es un proceso que vamos a hablar más adelante en otro capítulo. Yo creo que la frase es: uno tiene que buscar siempre la felicidad en algún lado. Así que eso, muchas gracias por escuchar este capítulo piloto. Si tienen algún tipo de comentario, por favor háganlo, y correcciones, críticas, lo que sea. Y este programa idealmente va a ser semanal, o bisemanal, pero por lo menos va a estar ahí, va a ser esta conversación, esta especie de terapia que vamos a hacer. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos pronto en otro capítulo de Poco Influyente. Nos vemos.